para todos, bienvenidos a nuestra mesa redonda en este domingo de Ramos. Comenzamos ya la Semana Santa. Estamos con todo este gran equipo para poder analizar lo que ha pasado con la selección hondureña que ayer fue eliminada de la Copa América y lo que viene con miras al futuro. Jimmy Rodríguez, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Orlando, compañeros, qué gusto poder estar con ustedes en esta mesa redonda un día después de una dolorosa derrota de nuestra selección. Indigerible, ¿no? Es difícil poder asimilar esta eliminación de la Copa América. Carlos Ordóñez, buenos días. Qué gusto, Orlando, el saludo para los compañeros, para allí, para Julio y para ustedes que están en casa con nosotros. Julio Núñez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Orlando, acá muy bien. Obviamente las derrotas deportivas pueden provocar algunas amarguras, pero estamos muy bien en este Domingo de Ramos y esperando que la familia hondureña también desarrolle estos días en armonía y con mucha reflexión. Es muy importante analizar sobre esos errores y sobre lo que significa el dolor de no participar en un torneo tan bonito como es la Copa América. Darle las gracias a la afición por el acompañamiento, presentarle todas las disculpas, de verdad que siento una vergüenza grandísima porque no pudimos brindarle lo que queríamos y con un escenario como se daba para que quizás siguiéramos con la ilusión de estar en esa Copa América. Creo que un primer tiempo parejo con de que quizás la situación más compleja fue no haber asimilado el 1-1, porque al empezar ganando creo que la emotividad nos traicionó y después una situación de bola parada que genera quizás ahí la imprecisión de Ruggeri y que ese 1-1 no lo asimilamos y después creo que nos llenamos de desconfianza. Quisimos hacer cosas que no debíamos de haber hecho y empezamos un segundo tiempo, creo que igual un segundo tiempo, pero después Costa Rica es muy preciso, es muy eficaz en 2 goles en menos de 10 minutos que prácticamente liquidan el partido, ¿no? No nos encontramos, no fuimos eficaces, tuvimos 1 o 2 situaciones más aparte del gol de Michael. Y pienso que tenemos que reconstruir sobre esta dura prueba. Es un golpe muy fuerte para todos, por lo que queremos, por el camino y como decía yo ayer, ¿no? Esta Copa América sería un objetivo intermedio en el camino a la clasificación al Mundial. Lo de Ruggeri, ustedes ven que quizás con toda la situación que se nos presentó después del 21 de noviembre y tener una defensa con Welly Decas, una defensa con Carlos Meléndez, una defensa con Marcelo Santos, una defensa inclusive con el mismo que estaba Argueta, o sea, son los hombres que juegan con Ruggeri. Entonces dije, hay buena comunicación, hay conocimiento. Quizás quise fortalecer esa posición con esa decisión, ¿no? Que es una decisión antipopular, una decisión que hoy el gran sacrificado es Ruggeri por su condición de nacionalizado y también yo, porque yo también soy nacionalizado, entonces yo también hoy soy súper responsable de esta situación dura, difícil que estamos viviendo. Y esa apuesta no me salió, esa apuesta me salió podrida. Duro cierre en la conclusión sobre el tema de Jonathan Ruggeri. Esa apuesta me salió podrida, ha dicho el técnico de la selección nacional. Quedará para el análisis, el debate, compañeros, si Jonathan Ruggeri se ha cerrado la puerta por ahora en la selección catracha o tendrá otras posibilidades. Realmente que la responsabilidad era grande, bien lo decía Reinaldo Rueda y lo explicaba, todos los ojos sobre él. Y al final pues no ha salido como se ha querido. Explicó la decisión, el por qué la tomó al final, teniendo la posibilidad también de el futbolista Harold Fonseca decidido por Jonathan Ruggeri. Pero bien, hay mucho que analizar, hay mucha tela que cortar, así que
compañeros, contarles de que la selección nacional se mantiene aquí en Frisco. En breve saldrá hacia Houston vía terrestre porque el martes hay partido contra la selección de El Salvador, un juego que usted va a disfrutar a través de Canal 5 desde las 6:30 de la tarde, la antesala. Nosotros nos estamos moviendo también para allá en los próximos minutos. Pero bueno, la cobertura acá en Frisco, Texas, es gracias a Sambos, porque con Sambos regresas a tus instintos. Los Sambos no se comen, los Sambos se devoran. Sambos, devóralos. Regresa a tus instintos. Sambos, devóralos. Bueno, estamos nuevamente con ustedes en este contacto con Jorge Fermán y yo quisiera entrar aquí en el debate más allá del juego que ya hemos empezado a desmenuzarlo. Jorge, es el tema de la alineación. ¿Qué pasó con la alineación al final? Porque se manejó hasta unas cuantas horas antes que Harold Fonseca era el portero titular. Además, no se manejaba que Santos iba a ser el compañero de Vega, sino que Carlos Meléndez. Usted se había adelantado que sí iba a comandar el ataque Jerry Benzo. ¿Qué habrá pasado al final para que el señor Rueda cambiara de decisión? Sí, comienzo por el tema de Santos para luego extender la idea al respecto de Jonathan Ruggier. Marcelo Santos lo anunciaba en Fútbol a Fondo el viernes, de que sí era el jugador que iba a acompañar a Luis Vega. Se mantuvo firme con esa decisión, trabajó con él, con esa pareja de centrales y al final así fue. Lo de Ruggier, don Orlando, don Julio, Carlos, Jimmy, en el entrenamiento del viernes, de acuerdo a las investigaciones y a informaciones responsables que hemos podido recabar, en el entrenamiento del viernes el portero titular en la primera parte del entrenamiento táctico era Harold Fonseca. Luego cambió, colocó a Ruggier, entrenaron penales y Ruggier pues obviamente le fue muy bien en el entrenamiento de los penales. El 90% de los tiros de penal los atajó pensando en que se podía llegar a esas instancias en alguno de los casos. Al final, yo les comentaba, Reinaldo Rueda toma decisiones en algunos momentos sobre la marcha. Él lo explicó muy bien. Al final pensó, los futbolistas de Motagua son mi base de la defensa, Deca, Santos, Vega. Hay mejor comunicación con Ruggier, va a jugar Ruggier. Todavía en horas de la tarde la información era que Harold Fonseca era el titular. Incluso platiqué con la familia de Harold Fonseca aquí en las afueras del estadio, compartí esa imagen, esa historia en las diferentes plataformas de Deportes TVC y me confirmaban, Harold va a jugar. Y al final ha sido Ruggier el titular y la historia pues se cuenta sola. Pero el tema acá es arriesgar con Jonathan Ruggier, Jorge, sin haber jugado ningún partido. Si bien es cierto, jugó con esa defensa porque fueron 3 de Motagua, al final los que aparecen como titulares. Y ha tenido que poner al pecho el señor Rueda a la decisión que él tomó, que considera que le salió podrida. O sea, Jonathan Ruggier no se vio seguro en este partido. En los entrenamientos no sé qué pasó, solo por los penales no puedo concebir que un portero decidan que ese es el que tiene que jugar. Si Harold Fonseca tenía ya partidos de preparación, incluso partidos oficiales, jugó contra Curazao, contra Martinica, contra El Salvador, ya había jugado con la selección mayor. ¿Por qué cambiar esa decisión por Fonseca? Al final, Reinaldo Rueda, lo escuchamos, fue muy claro. Es un tema creyó de que esa buena comunicación con sus defensores iba a ser una buena apuesta. Y él mismo lo acepta, lo reconoce y ha sido la cita más trascendental en esa conferencia de prensa. La apuesta me salió podrida, lo reiteramos. Él ha dado la cara, sabe de que es responsable de esa decisión y con respecto al nerviosismo de Ruggier, les voy a ser sincero, desde la primera acción en la que Ruggier interviene en el partido, evidencia mucho nervio y eso pues da malas señales. Pasa la jugada del gol y obviamente contagia de desconfianza a sus compañeros. Quizá no se vio en la señal internacional, pero internamente ahí en la cancha se vio de que como los compañeros, principalmente Luis Vega, fue donde Ruggier a intentar animarle, a intentar sacarlo de ese momento tenso luego del empate, pero el equipo, como bien lo dice Reinaldo Rueda, compañeros, el equipo no reacciona luego del empate, el equipo se estanca en una situación en la que no tiene control ya del juego.
y no puede generar en ofensiva y tiene más problemas en defensiva, y es así que nos caen luego 2 goles muy rápidos y el equipo se va descomponiendo y no logra recomponer nunca en el camino el actuar del colectivo. Así que no ha funcionado, se trabajó, porque sí se trabajó durante 10 días, no fue ni siquiera una preparación corta, se trabajaron en los microciclos con Ruller, con Fonseca, y luego esta concentración larga antes de viajar. Hubo 2 días de trabajo en Tegucigalpa. Aquí durante una semana trabajaron tranquilos, sí, con presencia de mucha prensa, de mucho público, pero no hubo distracción porque el equipo estaba blindado. Estaba blindado, se lo fui contando en la semana. El equipo se mantuvo blindado a pesar de mucha presencia de aficionados y obviamente de la prensa en general, tanto catracha como costarricense ya en los últimos días. Así que el trabajo se hizo, la ejecución fue la que no nos salió y lamentablemente pues nos priva de estar en la Copa América de este año. Compañeros. Bien, más que todo, bueno, saludarte, Jorge, consultarte sobre la actualidad. Quisiera más que todo la información de conocer un poco qué hará la selección hoy, qué planificación para ese partido contra El Salvador. Y tengo la duda si los jugadores que estuvieron suspendidos y que acompañaron al grupo en este caso, ¿en qué sectores del estadio estaban? ¿Estaban más cerca del banquillo? Si nos puedes contar un poquito de eso, Jorge. Buenos días. Sí, muy buenos días, gusto saludarte. En efecto, como adelantaba y detalle un poco más, la selección ahora mismo está en su hotel, 12:21 acá en el estado de Texas. En aproximadamente 1 hora sale en un autobús, son 4 horas y media más o menos de viaje hacia Houston, se instala en el hotel de concentración a descansar en la ciudad espacial. Mañana único entrenamiento previo al juego contra El Salvador, del que Rueda también habló y dijo había que aprovechar la fecha FIFA independientemente de lo que pasara y el riesgo que era ir a Houston a jugar este partido con la opción de que podía quedar eliminado como ha sucedido. Así que allá los futbolistas que no tuvieron participación participarán porque decía, no tenía a Lozano, a Denil, a Rosales, a Mengíbar desde noviembre y no traerlos era no volverlos a tener hasta junio o en algún microciclo allá local en el caso de Mengíbar nada más. Entonces por eso aprovecha y ellos pues estarán teniendo participación contra El Salvador, pensando en la eliminatoria que arranca el 6 de junio contra Cuba en nuestro país. Y los futbolistas que mencionás, pues estuvieron muy cerca en el banco. De hecho, al inicio hubo problemas porque la afición quería fotografías, quería acercarse, estaban muy eufóricos y tuvo que llegar un contingente de seguridad para poder controlar la situación. Jorge, me gustaría que nos compartieras tú que has estado en el día a día en esta cobertura, que lógicamente estuviste ayer, en el ambiente de la selección, que nos des tu lectura. Para ti, ¿qué falló con el equipo y qué consecuencias pueden venir a partir de lo que ha pasado en este duelo que era tan importante, pensando en el futuro del trabajo del profesor Reinaldo Rueda? Porque él lo dijo en la conferencia de prensa, dentro de mi planificación estaba ser parte de esta Copa América. Sí, en el camino intermedio, decía Reinaldo Rueda, Carlos, buenos días, hacia la Copa Mundial del 2026 estaba la posibilidad de jugar esta Copa América y no se va a poder. Consecuencias, seguramente que en lo deportivo habrá mucho análisis por parte de Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico, qué jugadores están o no para la selección nacional. Ya una vez que arranque la eliminatoria vendrá seguramente un nuevo filtro de futbolistas. Me puedo adelantar a decir de que habrá algunos jugadores que tendrán que regresar, como el caso de Romel Kioto, si sigue jugando, si sigue teniendo minutos, si sigue haciendo goles, va a tener que regresar. ¿Y por qué? Porque no vas a tener a Ellis tampoco en junio, no lo vas a tener. Y esperamos Luis Palma también de aquí a esa fecha de la eliminatoria pueda estar en buena salud y pueda llegar también de buena forma, porque sin duda alguna que hacen falta. ¿Y de ahí qué falló? Pues me parece que la parte mental fue clave. No pudimos sostener luego del empate, no pudimos sostener lo que estaba haciendo el equipo hondureño. Nos caímos en un bache del que no pudimos salir. Y habíamos hablado mucho del tema mental y del aporte del doctor Caicedo, psicólogo en la selección nacional, y al final lo mental nos pasa factura, porque no pudimos ser fuertes, no tuvimos la fortaleza para poder levantarnos en lo anímico y en lo futbolístico. Fundamentales por los cuales Honduras no supo recuperar el perfil que había mostrado en los primeros minutos del partido. Me gustaría saber si Rueda deslizó en la conferencia de prensa alguna información un poco más concreta sobre
el plan de trabajo hacia el futuro, si habrá una reestructura del plan o si se seguirá cumpliendo con el mismo plan. ¿Por qué lo pregunto? Porque ya no hay más fecha FIFA, hasta jugar con las modestas Cuba y Bermudas, así como jugamos con las modestas Cuba y Granada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la selección la verdad que ha convencido poco en todo este proceso de rueda y que si no tiene más fechas ni tiempo para trabajar, el cierre de la Liga Nacional lo va a sorprender con el primer partido frente a Cuba, acá, y con el segundo 3 días más tarde en Bermudas. No sé si este fracaso promoverá un cambio de la preparación de la cronología rumbo a las eliminatorias. Sí, don Julio, buenos días. Platicaba con la parte administrativa de la selección al final del partido ayer, muy tarde en la noche acá, y evidentemente pues ellos están a la espera de volver a Honduras, sentarse, tener juntas de trabajo para poder planificar y poder tener la posibilidad junto a la Liga Nacional de cómo programar más morfociclos o microciclos, como lo hemos conocido, Reinaldo Rueda les llama morfociclos, con los jugadores del plano local. Y de ahí también cómo aprovechar al máximo, y me decían, Rueda en algún momento en el pasado lo hizo y funcionaba, me parece, y seguramente lo van a implementar de acuerdo a lo que me comentaban, cómo poder acercarse más a los legionarios, poder visitarles, poder estar más cerca, sobre todo de los jugadores claves, porque eso es necesario, no los podés tener acá, no los podés tener en Honduras, perdón, no en esos morfociclos, solo los del plano local. Con los del plano local será doblar, buscar la manera de no conformarse con 1 o 2 morfociclos de aquí a junio, sino que poder sumar muchos más, porque necesita trabajar, no solo con lo que hacen en sus clubes, es suficiente y ha quedado evidenciado en este partido contra Costa Rica. Ya para terminar, Fermán, así rápidamente, ¿habrá algún cambio drástico en la formación de Honduras en el partido contra El Salvador, más allá de los jugadores que ya van a poder regresar, que estaban suspendidos? ¿Y en qué puede incidir en cuanto a la asistencia de aficionados, para que nos cuente ahí en el partido del martes contra El Salvador? Lamentablemente ya, Orlando, y voy con el tema de los aficionados, lamentablemente he recibido reportes ya de manera directa de gente que tenía boleto en Houston para ir a ver el juego contra El Salvador. Obviamente la desilusión es grande y dicen, estamos buscando cómo venderlos o simplemente no ir, porque hay desilusión. Obviamente era el riesgo de este partido, va a haber afición salvadoreña porque el aficionado salvadoreño ahora mismo no está con tanta presión con su selección, aunque no la pase bien, estarán ahí en el estadio. Pero en cuanto a los hondureños, sí, seguramente habrá incidencia negativa en la asistencia. Y en cuanto al 11, pues la idea es que participen no solo los que estaban suspendidos, sino el resto de jugadores también, que ayer no tuvieron participación, no tuvieron minutos, y los futbolistas que quedaron fuera de la nómina oficial. Tendrá que aprovechar el ejercicio, el experimento para intentar seguir probando. Queremos ver a Alexi Vega, por ejemplo, en el equipo titular podría ser una de las opciones. Y ver nuevamente a Denil, a Lozano, a Mengíbar y a los futbolistas, a Rosales y a los futbolistas que pues hemos visto poco en este proceso, como Julián Martínez, que podría tener alguna posibilidad de ser titular también con El Salvador, porque es necesario verlos. A Julián lo tenés que poner para saber si está o no está listo ya para un partido oficial más adelante. Muchas gracias a Jorge, seguiremos contigo más adelante hoy por la noche en la cobertura en Fútbol a Fondo. Por ahora nos iremos a mensajes y ya regresamos para con el tema de la selección de Honduras. Conclusiones, Julio, después de esta amarga derrota que yo la comparo, fíjate, con lo que le ha pasado a Panamá contra México, que aterrizaje en una realidad que te puede servir con miras al futuro inmediato que van a ser las eliminatorias. Creo que a lo mejor habíamos perdido, digo, la dimensión de lo que tenemos y con quien competimos, porque el panorama que había aquí es que el partido Honduras-Costa Rica era parejo. No había así como un favoritismo ni para Honduras ni para Costa Rica, y resulta que Costa Rica modificó, cambió y te superó. Sí, en lo previo era un partido parejo, que Honduras empezó jugándolo muy bien, hasta que llegó el empate de Costa Rica. En realidad este partido puede servirnos para ir proyectando el futuro inmediato. El futuro inmediato obviamente es en junio, como lo señalábamos en la pregunta que le hacíamos a Fermán. La fecha FIFA de junio marca el comienzo de las eliminatorias para
para Honduras y esa es la realidad. Ese es el horizonte. ¿Que ha sido fracaso? Esto sí, sin duda, ha sido fracaso, porque si repasamos la historia de este torneo, nos vamos a dar cuenta que jugamos muy bien el partido con México en Tegucigalpa y nos defendimos bastante bien en el Azteca y paremos de contar, porque el tema es que se nos olvida que acudimos a una instancia previa de la Liga de Naciones muy accesible, pero perdimos con el único rival serio que teníamos adelante, perdimos con Jamaica. Así que, en definitiva, no era tan formidable la selección que venía cumpliendo todo este proceso. Lo más cercano en la memoria a los partidos con México, pero de pronto los partidos con México tampoco son una elocuente realidad, como de pronto tampoco es una elocuente realidad la derrota de ayer contra Costa Rica. ¿Cuál es la realidad? El presente, lo que te sucede en un partido de fútbol. Entonces, me parece que hay que poner los pies sobre la tierra, considerar esto como un fracaso, no minimizarlo, porque ahora vamos a minimizar la Copa América. Ahora seguramente vamos a decir que este era un paso intermedio y que en realidad era poco lo que nos jugábamos. 2 millones de razones había para defender con mucho carácter este boleto a la Copa América y no lo supimos defender. Entonces, creo que es momento de hacer un análisis exhaustivo y que no solo debe pasar por el entrenador, sino por los directivos. Aquí somos todos responsables. Me parece que sería de cobardes darle a Rueda o a Ruggier la exclusiva responsabilidad de este fracaso. Es de cobardes responsabilizar solo a Ruggier y a Rueda. Por lo tanto, directivos, periodistas y el grueso de jugadores que conforman la selección, también de alguna manera somos responsables. Es un mega fracaso, no lo teníamos en el mapa, Jimmy, que Honduras no pudiera superar. Con esa rivalidad con Costa Rica estábamos en el plano, digamos, mano a mano, claro, que se le podía ganar a Costa Rica, y yo lo siento como un mega fracaso. Yo me voy más allá de un fracaso, es un mega fracaso. Sí, un mega fracaso más allá de lo económico, porque lo económico al final vos lo podés recuperar. Perder la oportunidad de estar en la Copa América, jugar con Brasil, con Colombia. Claro, ese es el gran pesar, el gran dolor que tenemos todos. Más que responsabilidad de todos, es dolor de todos quedar fuera de la competición. Una competición que recordábamos previamente con Carlos en 2016 y ahora en 2024 incluye a los de CONCACAF, así que era una oportunidad valiosa ambas y nuevamente quedamos fuera. En ambas de 6 de CONCACAF no pudimos estar. Perder contra el enconado rival también lo hace todavía más doloroso, con Costa Rica, en esta rivalidad histórica que hemos tenido, pero que ya son más de 10 años que no le ganamos. Entonces nos estamos quedando atrás, nos estamos alejando de las fuerzas de Centroamérica, que en este caso Panamá y Costa Rica pues nos han tomado ventaja en los últimos torneos, al menos relevantes. Hay varias conclusiones de todo esto. Evidentemente no hicimos un muy buen partido, no merecimos clasificar, no merecimos ganar, pero siento que se le está dando bastante enfoque al tema de Ruggier. Yo no me ha gustado lo que dijo el profesor Rueda, no comparto, o sea, entiendo que es una pregunta, él hizo varias conclusiones al respecto, pero decir que es una decisión podrida me parece enfatizar en una situación de juego, que Ruggier tuvo un error claro, pero ¿fue un error ponerlo a Ruggier? Yo no creo que haya sido un error Ruggier, fue error de Ruggier en el partido. Pero es que él acepta su responsabilidad, pues, está sí, reconociendo que él se equivocó en haber elegido. Si jugaba Harold Fonseca no había garantías tampoco que íbamos a tener un mejor resultado. Jugó Ruggier, no lo hizo bien en esa acción, tuvo un mal partido. No fue lo que esperábamos, pero la eliminación de Honduras no pasa solamente por esa jugada. Dolió bastante y afectó porque estábamos recién ganando y lo explicó el técnico. Pero me parece que él debió manejarlo de otra forma, el profesor Rueda, en esa pregunta, en esa señalización. Me parece que no fue oportuna esa declaración del entrenador. Y repito, hay varias conclusiones, pero al final, hablando directamente del juego, Costa Rica hizo un buen trabajo, un buen estudio, neutralizó el medio campo de Honduras, individualidades que fallaron, acciones también colectivas que tampoco se nos dieron, un penal que no nos sancionaron, también pudo haber cambiado parte, pero bueno, no vamos a responsabilizar al árbitro tampoco porque al final... pero hay una autocrítica por parte del técnico que no es muy común. A lo mejor no estamos acostumbrados a que
Rueda haga este tipo de señalamientos, que individualice los errores, porque no solamente habla de Ruyer, sino que menciona lo malo de Honduras en el funcionamiento del partido, lo que dejó de hacer, que pensábamos que podía hacer por la calidad de jugadores que tiene. Creo que aquí tenemos que valorar, Carlos, lo que Rueda ha hecho, que no estamos acostumbrados a que lo haga. Y él considera que se equivocó con la decisión de Ruyer. Bueno, es que las decisiones están condicionadas por el resultado. O sea, el rendimiento, yo no diría individual, porque aquí hay una colectividad. Coincido yo en que no puedo yo hoy cargar toda la responsabilidad de una circunstancia grupal sobre una persona, porque faltó carácter. ¿Dónde están los líderes de este grupo? Si un compañero de equipo falla, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde aparecen esos guerreros que tienen que arengar a los demás y decirles, bueno, sigamos adelante? Porque el partido no se pierde por un error puntual, se pierde por una secuencia de errores que van más allá del 1-1, ¿verdad? O sea, pero una cosa condiciona cuando a mí me dicen, cuando a mí me dicen que si es un mega fracaso, yo les digo, ok, ¿en qué punto de la historia, en la previa, nos creímos tan superiores a Costa Rica? Cuando se le ganó a México. Yo creo, 2-0 entonces, ni cuando le ganamos a México éramos los mejores del mundo, ni hoy que hemos perdido somos los peores. O sea, me parece que el equilibrio siempre debe ser el punto sobre el cual debemos establecernos y entender que hay circunstancias que ya las conocíamos, pero bueno, todos nos ilusionamos previo a un partido y quizás ahí es donde el golpe se siente más. Pero creo yo que lo lógico era lo que explica el profesor Rueda. Hay un tema de entendimiento colectivo, hay una línea defensiva mayoritaria del Motagua y la lógica me hace pensar que el que debe estar es el portero del Motagua. Sí, y lo vemos igual en la media cancha. Yo sumaría a eso que el rival también hizo lo que tenía que hacer, controló la lucha en la media cancha y no superó unas jugadas a balón detenido.